Hola, bienvenidos a otro vídeo de nuestro canal. Aquí traducimos testimonios de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Hoy vamos a conocer la historia de Bruce Van Natal. Dice que murió y cambió completamente su vida después de descubrir el cielo y hablar con Dios. Si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora. Activa la campanita de notificaciones para recibir notificaciones con cada nuevo vídeo. Ahora escuchemos el testimonio de Bruce. Mi nombre es Bruce Van Natal y resido en Wisconsin. El incidente del que voy a hablar ocurrió en 2006, hace mucho tiempo. En ese momento, yo era dueño de una empresa que se dedicaba a la reparación de motores diésel en todo el estado de Wisconsin. Era un trabajo itinerante, donde iba a cualquier lugar que tuviera un motor diésel que necesitara reparación. Me llamarían e iría a estos lugares a reparar los motores. Para entender mi historia es importante mencionar que cuando era niña tuve una experiencia que moldeó mi creencia en Dios. Aunque pasé por situaciones dolorosas, como abusos sexuales repetidos por parte de algunas niñeras, alguien me contó la historia de Jesús cuando tenía unos 5 años. Recuerdo haber oído hablar de cómo Jesús acogió a los niños a pesar de la resistencia de sus discípulos. Esto me hizo creer que Jesús amaba tanto a los niños que no permitía que les pasaran cosas malas. Esta creencia permaneció conmigo a lo largo de los años, a pesar de que no asistía a la iglesia con regularidad. Un avance rápido a mi vida adulta, alrededor de los 30 años. Me llamaron para hacer una reparación en un camión Peterbilt en una instalación de un negocio maderero, aproximadamente a 1 hora al sur de donde vivía. Fui a trabajar los días 14 y 15 de noviembre de 2006 y el accidente ocurrió el día 16. Ese día terminamos de reparar el camión y decidimos encenderlo para probar si se había solucionado la fuga. El camión estaba funcionando sin fugas aparentes y yo estaba recogiendo mis herramientas. Sin embargo, había 2 cosas que aún no habíamos terminado. La rueda delantera del lado del pasajero estaba desmontada y el filtro de aire del motor aún no estaba conectado. Cuando terminé de reunir las herramientas, un compañero de trabajo llamado Leonard se me acercó. Me tocó el hombro y me dijo hola. Luego me pidió que le diera un último vistazo al motor, donde había una mancha de aceite persistente. Leonard sugirió limpiarlo nuevamente, pero sabíamos que la mancha reaparecería pronto. Él estaba consciente de que había una fuga de aceite en alguna parte y quería que yo diagnosticara el problema. En ese momento miré el reloj y vi que ya eran más de las 6:22 de la tarde. Había salido de casa esa mañana a las 6 de la mañana en punto y me estaba preparando para salir alrededor de las 6:10 de la mañana. Ya era una larga jornada de trabajo, de más de 13 horas. Estaba exhausto y solo quería ir a casa, cenar y acostarme. Pensé en esto antes de responderle a Leonard. Fue entonces cuando expresó su opinión diciendo, mira, no necesitas arreglar esto, solo diagnosticarlo. Solo encuentra la fuente del problema. Estuve de acuerdo y dije, está bien, haré un diagnóstico, pero debes ponerte frente a ese enorme camión clase 8. El camión en cuestión era del tamaño de un semirremolque, como los que se ven en las carreteras, especialmente utilizados para transportar madera. Este camión maderero en particular era un gigante de clase 8. En tales camiones, si te parabas frente a ellos, te arrodillabas y mirabas debajo del parachoques delantero, veías la parte más cercana al suelo, que es el eje delantero. En estos enormes vehículos, hay una viga de acero que corre de lado a lado entre las 2 ruedas delanteras. Esta viga soporta una carga masiva de 5 a 6 toneladas sobre las 2 ruedas delanteras, lo que equivale a entre 10 y 12,000 libras de peso. Leonard, el mecánico, había colocado un gato de botella de 20 toneladas debajo del lado del pasajero de esa viga de acero. Levantó el camión, quitó la rueda del lado del pasajero y, en ese momento, el eje delantero quedó suspendido del gato. Normalmente, en esta situación, alguien usaría un soporte o algún tipo de dispositivo de seguridad para mantener el peso fuera del gato. Sin embargo, Leonard no hizo esto. Simplemente levantó todo el peso con el gato. Cuando miré hacia abajo, me di cuenta de que solo estaba sostenido por el gato, sin ningún equipo de seguridad. Fue en ese momento que tomé una decisión arriesgada.
El camión había estado funcionando sin problemas durante 15 a 20 minutos y, aunque la situación no era la ideal, no parecía haber ningún problema inmediato. Los mecánicos utilizan una herramienta llamada enredadera para trabajar debajo de los vehículos. Hay enredaderas caras y baratas, y las baratas suelen ser molestas y poco fiables. Mientras examinaba la enredadera que había usado Leonard, me di cuenta de que era una versión barata, hecha de plástico hueco con ruedas pequeñas. No quería lidiar con eso porque sabía que las herramientas baratas a menudo fallan. Luego miré mi enredadera, que estaba atada a la parte trasera de mi camioneta, y decidí desatarla. Elegí usar mi bit de confianza. Subí por la sólida enredadera de metal y me deslicé debajo de la parte delantera de la camioneta, comenzando por la parte inferior del parachoques. Rodé debajo del camión y ahora estaba acostado debajo del eje delantero, que soportaba un peso enorme de 10 a 12,000 libras, sostenido solo por el gato en mi lado izquierdo, mientras yo estaba boca arriba, enfrentando el riesgo con el gato puesto. Mi lado izquierdo. El eje, tal vez, estaba solo a una pequeña distancia, tal vez 1 o 2 centímetros por encima de mi ombligo. Recorrió la parte más suave de mi vientre, desde la parte inferior de mis costillas hasta la parte superior de mi pelvis. Mientras yacía debajo del camión, le grité a Leonard, el otro mecánico. Le dije que colgara, que no hacía falta seguir diagnosticando la fuga. Se subió al camión para cerrar la puerta y apagar el motor de este camión en particular, con suspensión neumática. Había airbags para la suspensión trasera y en la cabina. Cuando subió a la camioneta todo cambió, la camioneta se inclinaba y temblaba, lo cual era normal debido a la suspensión de las bolsas de aire. En ese momento, mi ojo izquierdo negro llamó mi atención y giré la cabeza hacia el lado del pasajero de la camioneta a tiempo, para presenciar lo que estaba sucediendo. Leonard había subido al camión y el cambio en la posición del eje hizo que la chaqueta se deslizara y oscilara peligrosamente. Se deslizó hasta el borde y, antes de que pudiera reaccionar, el gato se disparó y la viga de acero se estrelló contra el cemento. El eje cayó directamente sobre mi cuerpo, aplastándome como un golpe condenatorio. La sangre brotó de mi boca cuando el impacto la obligó a salir. En ese momento clamé a Jesús y le pedí ayuda al Señor, porque estaba seguro de que Él me escucharía. Recuerdo haber hecho esto cuando era niña, pedir un abrazo real y sentí que era hora de buscar ayuda divina. Estaba acostado sobre una enredadera de plástico hueca y se desmoronó bajo el peso de la caída. Allí no había nada, era como si estuviera tumbado en un avión. Miré mi cuerpo y vi que solo había aproximadamente 1 pulgada de espacio entre el fondo del pozo y el cemento en el lado izquierdo. En el lado derecho de mi cuerpo, había aproximadamente 5 centímetros de espacio entre el eje y el cemento, por lo que allí mi grosor era el doble. Mi ombligo había desaparecido y mi columna, en las vértebras L4 y L5, estaba agrietada y tenía forma de me apretujaba bajo el peso del camión y el dolor era tan intenso que era casi indescriptible. Leonard salió del camión, pero el motor todavía estaba encendido cuando miré debajo del parachoques delantero del camión. Nuestros ojos se encontraron a través de la abertura y lo miré por encima de mi hombro derecho mientras él estaba de rodillas mirándome debajo de la camioneta. Sus ojos estaban muy abiertos por la sorpresa al ver mi cuerpo aplastado por la mitad. Parecía congelado, paralizado por el miedo y la conmoción. Comencé a rogarle, diciéndole repetidamente que llamara al 911. Seguí repitiendo, por favor, llame al 911, mientras él estaba allí, mirándome con ojos llenos de miedo, horror y culpa. Finalmente, salió de su estado de parálisis y llamó al 911. Estábamos en un lugar remoto, sin mucha ayuda. Era 2006, antes de que los teléfonos inteligentes y los equipos de bomberos voluntarios trabajaran con simples teléfonos móviles y buscapersonas. El sonido del teléfono llamando al 911 resonó y les rogué que enviaran ayuda, describiendo la situación en la que un camión había caído sobre alguien, aplastándome por la mitad. Leonard colgó el teléfono y se dirigió al gato, intentando desesperadamente sacar el camión de mi cuerpo. Y aquí estoy, rogándoles que apaguen el motor. Se corta de nuevo el encendido, ya que el eje ahora está hundido en el hormigón, por lo que no es posible colocar el gato debajo.
Lo más cerca que estuvo fue encajarlo en la curva del resorte. Para aquellos familiarizados con el tema, comprenderán que no se debe levantar algo en una curva, sino utilizar un gato en una superficie plana para garantizar un levantamiento seguro. Sin embargo, optó por utilizar el resorte curvo, lo que significa que el gato se deslizaría y se ajustaría a la curva del resorte. Mientras le rogué que no lo hiciera, me informó que no tenía otra opción, era la única manera. Entonces comenzó a bombear la palanca del gato, que inicialmente se deslizó en la curva del resorte y finalmente consiguió un agarre muy tenue. El vehículo comenzó a elevarse lentamente con cada bombeo del gato. Finalmente, me quitó el camión de encima, pero el gato todavía se sujetaba precariamente. En ese momento pude ver por primera vez todo mi cuerpo, de arriba a abajo, y una intensa debilidad se apoderó de mí. Más tarde descubrimos que esta debilidad era el resultado de que 5 arterias principales se cortaron por completo mientras el eje estaba sobre mí, comprimiendo estas arterias y venas. Tan pronto como levantaron el camión, estos conductos se abrieron, provocando una hemorragia interna, y esta fue la fuente de mi debilidad, como descubrimos más tarde. Contemplo mi cuerpo aplastado, mientras el dolor es indescriptible y la debilidad se intensifica. Estoy en shock, sangrando internamente, mi corazón se acelera y el miedo a que el gato se resbale y el camión vuelva a caerme encima me atormenta. Le ruego a Leonard que me saque de debajo del camión y use la parte superior del carro para tirar de mí, alejando el vehículo de mí, pero él no se mueve. El pánico se apodera de mí, desesperadamente, alcanzo la parte inferior del parachoques delantero, justo detrás de mi cabeza. A pesar del carro aplastado alrededor de mi cuerpo, hay ruedas en los extremos, pequeñas ruedas de plástico. Agarro la parte inferior del parachoques, haciendo mi mayor esfuerzo, logrando arrastrar mi cuerpo hacia afuera, impulsado por el shock y la locura del momento. Ahora mi cabeza y mis hombros están libres debajo del parachoques delantero, pero el resto de mi cuerpo aún permanece debajo del camión. Miro hacia abajo y me doy cuenta de que el eje ahora está por encima de la parte inferior de mis piernas. Me invade el miedo de que el gato resbale y el camión vuelva a caer, provocándome daños en las piernas. Pongo mis manos en el parachoques, decidida a hacer un último intento. Mientras lucho por aplicar más presión, mi cuerpo comienza a temblar incontrolablemente. Ya no puedo mantener la segunda presión, lo que me aterroriza profundamente. Fue en ese momento que me di cuenta de que ya no podía respirar, mi debilidad me impedía tomar suficiente aire. Como un rayo, llegan los 2 primeros bomberos voluntarios, agarrándome de los brazos en un intento de ayudar. Más tarde descubrimos que estaban intentando manipular mi diafragma para liberar mis pulmones y permitirme respirar, pero no lo consiguieron. Lo siguiente que sucedió fue aterrador, escuché que mi corazón se detenía, como si alguien hubiera apagado un motor. En ese momento, mi espíritu parece abandonar mi cuerpo y ascender al techo del garaje. Observo todo desde arriba y experimento una paz perfecta e indescriptible. La escena del accidente se desarrolla claramente ante mí. Veo a los bomberos voluntarios alrededor, mientras Leonard, el colega con el que trabajé, se arrodilla a mi lado, pasa sus dedos por mi cabello y llora, disculpándose. Escucho tus palabras, tus lamentos por tu necedad y tu arrepentimiento. Mientras observo desde arriba, noto, a ambos lados de Leonard, la presencia de 2 seres angelicales. Leonard, con una altura de aproximadamente 6 pies, es superado en altura por estos ángeles en aproximadamente 2 pies. La palabra ángeles se menciona 290 veces en la Biblia, como descubrí más tarde. Fue una experiencia inusual. A veces menciono cómo parecen ser personas comunes y corrientes, mientras que en otras destaco su apariencia extraordinaria. Estos 2 ángeles, de manera sobrenatural, se asemejan a hombres de unos impresionantes 2,5 metros de altura, increíblemente musculosos, con cabellos largos y sueltos que llegan hasta la zona donde se ubica su cinturón en sus túnicas. Curiosamente, estos ángeles no tienen alas, pero sus ropas irradian una luz blanca que nunca antes había visto. Nunca pude vislumbrar sus rostros, ya que permanecen encorvados, mientras tocan mi cuerpo en el centro. Entonces, miro desde arriba, sin entender lo que sucede, como pensando, mira,
Esos ángeles están ahí para ayudar a ese individuo que no parece necesitarlo mucho. Todo me parecía peculiar pero extrañamente normal mientras descansaba en el techo, presenciando la escena de los ángeles observando al hombre. Cuando llegaron los bomberos voluntarios optaron por no realizarme RCP debido a mi grave lesión en el pecho y, lógicamente, tenían razón. Sin embargo, de forma curiosa o incluso extraña, las dos últimas personas en llegar al lugar entraron por la puerta trasera, en el lado opuesto del garaje. Un detalle aparentemente pequeño, pero que cobró relevancia cuando, un año después del suceso, lo informé durante una reunión mensual en el Departamento de Bomberos Voluntarios. En la sala con unas 30 personas presentes, expresé mi agradecimiento y seleccioné a 8 personas que acudieron al lugar del accidente, resaltando los números 9 y 10, indicando que fueron los dos últimos en llegar, entrando por la puerta trasera. Fue fácil identificarlos, una señora pelirroja y un hombre canoso. Y de nuevo, un año después, delante de todos, pregunté por qué eligieron esta entrada alternativa. Inicialmente, no parecían recordarlo, pero cuando recordaron, explicaron que se habían perdido la entrada principal y se sintieron atraídos por las luces intermitentes en la acera de grava que conducía a la parte trasera de la tienda. Un pequeño detalle que confirmaba que el verdadero Bruce estaba en el techo. Así que permanecí entre 6 y 10 minutos debajo del camión, sin pulso, mientras observaba desde arriba a Shannon, la mujer pelirroja, y a Leonard, el hombre mayor, actuar. Shannon estaba comprobando el pulso de Bruce, pero mientras observaba la escena, ocurrió algo sorprendente. En la esquina del pasajero delantero de la camioneta, un tipo corpulento con los brazos cruzados se acercó a Shannon y le preguntó quién le estaba tomando el pulso. Ella respondió Shannon y él declaró que era demasiado tarde, que Bruce había fallecido. Pasaron varios minutos, pero Shannon ignoró la información, concentrándose en tomarle el pulso y, repitiendo el nombre de Bruce, comenzó a bofetearlo, exclamándole que regresara. Su voz se hizo más fuerte y todos los presentes, incluidos los rescatistas, observaron asombrados. De repente, mientras mi espíritu se acercaba lentamente a donde yo estaba en el techo, todo sucedió muy rápido. Mi espíritu volvió a mi cuerpo, mi corazón milagrosamente empezó a latir nuevamente, sin necesidad de RCP ni intervención médica alguna. Sin embargo, a medida que mi espíritu se recuperó, la sensación de bienestar que había experimentado anteriormente se convirtió en el peor dolor que había sentido en toda mi vida. Fue un dolor agudo, abrumador y terrible. Y tengo la sensación de que soy la persona que está debajo del camión y rápidamente todo vuelve a mí. El camión me sigue y yo deletreo en silencio las 4 letras de la palabra fertilizante escritas en blanco. El dolor es intenso, algo que no quiero experimentar. Deseo alivio del dolor que tanto me aflige, pero anhelo esa paz. Cuando finalmente tomé la decisión de no soportar más el dolor, deseé que mi espíritu abandonara mi cuerpo, buscando la paz que parecía tan lejana. Mi corazón se detuvo y mi espíritu se animó, regresando a lo alto del garaje. Sin embargo, esta vez se reveló un túnel en el techo del garaje, con una inclinación de unos 45 grados. Parecía infinitamente largo, pero algo en esa luz brillante al final me dijo que era el paraíso. Y allí estaba él, Jesús, a quien clamé desesperada, esperándome. Entré al túnel y me dirigí hacia esa luz, siendo arrastrado a una velocidad increíble, ansioso por llegar al cielo. Sin embargo, algo me hizo retroceder, manteniendo aún la mirada fija en la luz, pero siendo arrastrado fuera del túnel. Regresé a la parte superior del garaje, observando desde arriba cómo veía ángeles, mi forma física y una mujer. Ella me estaba abofeteando y mi espíritu volvió a mi cuerpo. Mi corazón, milagrosamente, volvió a latir por segunda vez. Miré a izquierda y derecha, pero los ángeles ya no estaban. Esto me aterrorizó, ya que no entendía por qué se habían ido. Fue entonces que Dios, con una voz tranquila dentro de mi mente, me dijo que si quería seguir viviendo, tendría que luchar, una batalla cuesta arriba sin hacer preguntas. No hubo tiempo para el debate, ni la Biblia proporcionó orientación. En un instante decidí que no quería vivir para mí, ya que el dolor era insoportable. Pero luchar por mi esposa y mis hijos era algo que podía hacer.
Entonces me llevaron al centro de traumatología más grande del estado. Pasaron 2 horas y media desde el momento del accidente hasta llegar al centro de traumatología. Los médicos me dijeron que si una arteria importante se corta por completo, solo tenemos de 8 a 10 minutos antes de morir desangrados. Tenía 5 arterias principales completamente cortadas, pero milagrosamente todavía estaba viva, gracias a los ángeles que cuidaron de mí. Clamé a Dios y a Jesús, y Él envió un ángel en forma de mujer llamada Shannon. Ella había creído en Jesús hace apenas 2 meses y oró por mí en el lugar del accidente. Fue ella quien me resucitó 3 veces aplicando su fe en forma de semilla de mostaza, como Jesús me había enseñado. Ella creía que aquellos que tuvieran fe harían lo que hizo Jesús. Y así, gracias a ella, ese día nació un bebé cristiano de 2 meses, porque Shannon había abrazado la fe apenas 2 meses antes, y su creencia devolvió mi espíritu a mi cuerpo. Ella estuvo presente en ese momento y expresó su voluntad, ordenando a mi espíritu que regresara a mi cuerpo. 3 veces esta señora intercedió, orando fervientemente por mi restauración a la vida. Yo, a mi vez, emprendí un viaje a diferentes lugares de Estados Unidos y otros países. A veces comparto este relato de fe con el propósito de ayudar a las personas a ver la presencia viva de Dios. Creo firmemente en la existencia de Dios, en la divinidad de Jesús y, una vez más, pretendo dedicar el resto de mis días a transmitir mi convicción de que Dios está vivo. Creo que Él nos ama incondicionalmente, incluso cuando no somos dignos de su gracia. Creo que si Dios envió ángeles para ayudarme en ese momento crítico, lo hará por cualquiera de nosotros. El perdón que Él nos ofrece no es algo que podamos lograr por méritos propios, es un regalo gratuito que Él nos da. Todo lo que tenemos que hacer es aceptarlo. Por eso, dedicaré el resto de mi vida a compartir este testimonio, porque es lo que viví. Quiero animar a todos los que vean o escuchen esta historia, independientemente de las circunstancias que enfrenten en sus vidas. Los invito a clamar a Dios, a invocar a Jesús, porque Él conoce la situación y está dispuesto a ayudar. Creo plenamente que Él responderá a tu llamado. Este es mi testimonio. Entonces, ¿qué te pareció esta increíble historia? Deja tus opiniones en los comentarios. No olvides suscribirte al canal. Llevemos a más personas la esperanza de que hay vida más allá de lo que los ojos pueden ver.